Bienvenidos al final del módulo del curso de Liderazgo y Administración Pública. Es un placer tenerlos aquí y estamos emocionados de comenzar este viaje de aprendizaje juntos. Antes de empezar, quisiera compartir algunas instrucciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y fluida. Por favor, enciendan sus cámaras para que podamos tener una interacción más cercana y dinámica. Es importante vernos y conocernos, incluso si estamos a través de una pantalla. Mantengan sus micrófonos en silencio mientras los ponentes están hablando. Esto nos ayudará a minimizar ruidos de fondo y permitir que todos puedan escuchar claramente. Estén atentos y participen activamente en las presentaciones. Anoten cualquier pregunta o comentario que tengan, habrá tiempo al final de cada ponencia para responder a sus preguntas. Estamos aquí para aprender y crecer juntos, así que no duden en expresar sus ideas y puntos de vista. Les deseamos una experiencia enriquecedora y esperamos que este curso les brinde herramientas valiosas para su desarrollo profesional. Comencemos. Bien, sean todos bienvenidos en realidad a este último módulo que tenemos del curso de Liderazgo y Administración Pública. Sean bienvenidos a cada uno. Gracias por compartir todos los módulos con nosotros. Y bueno, en este módulo tenemos al ingeniero David Maldonado, quien nos brindará su ponencia a través de las líneas bases de la Administración Pública, eficiencia y eficacia. Voy a permitirme leer la magistral hoja de vida también de el ingeniero David Maldonado. Él es embajador pro bono y miembro del Comité Consultivo de Jóvenes de la Unión Europea en Ecuador, exteniente político de gobernación, ha sido director académico también del Centro de Aprendizaje y Política Legislativa CEAPOL, servidor legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador y líder y representante estudiantil por más de 15 años. Bienvenido, estimado ingeniero David, y bueno, estamos a las órdenes para poder escucharlo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi querida doctora Luciane. Muchas gracias al el Instituto Líder Clark por darme esta oportunidad en compartir cómo se relaciona la administración pública a nivel nacional y en sus territorios. Unas indicaciones generales, como pueden escuchar un poquito mi voz, me encuentro un poco resfriado, el cambio de clima acá en Loja nos está afectando, entonces quizás tengamos que hacer unas pausas pequeñas para refrescar un poquito la garganta y continuar y que tengamos, no se repercuta esto en nuestra salud, ¿no? Segundo punto, sírvanse también en poder interrumpir la ponencia mientras ustedes consideren que tengan las dudas. Igual al final vamos a dejar un tiempo para preguntas, pero si es que las tienen en este momento y las desean hacer, pues con todo gusto. Sin otro preámbulo, y si es que quizás alguien escribe en el chat y no le avanzo a ver, por favor, si es que me pueden ayudar con la lectura de ese chat. Ahora voy a compartir la presentación y me informan, por favor, si es que le están observando. Sí se puede observar. Perfecto. Ahí tienen mis números de contacto, tanto el correo electrónico como mi número personal para cualquier situación. El índice de contenidos vamos a revisar qué es la administración pública a nivel nacional, cuáles son las funciones del Estado, la participación ciudadana y el modelo de equidad territorial, que eso es muy importante para sus territorios. En los comentarios, por favor, váyannos poniendo de dónde nos están siguiendo para que en virtud de ello también podamos hacer esta ponencia de manera más interactiva, en donde también vamos a ver la descentralización y desconcentración y también la asignación presupuestaria, que justamente tiene que ver
con los GATS provinciales, los cantonales y los parroquiales, que quizás muy pocas veces se lo revisa. Si es que quizás estamos un poquito tediosos, vamos muy lento, vamos muy rápido, también si tengan la bondad de pues ir indicando cómo se les facilita mejor. Entonces, alguien que se anime en poder dar su definición de la administración pública antes de pasar con esos contenidos. Lo veo aquí en pantalla a Santos Encalada. No sé si es que nos puedes apoyar con una definición propia para ti de qué es la administración pública. Sí, buenas noches, ingeniero David Maldonado. Buenas noches. Sí, mire, lo que es lo que es, se refiere a la definición administración pública, dice que es la disciplina que regula la gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. Perfecto, perfecto. Justamente la administración pública, ya sea ecuatoriana, ya sea latinoamericana o europeo o a nivel internacional, va a ser la misma, en donde es el conjunto que regula justamente los recursos del Estado. ¿Qué recursos? Los recursos económicos, por ejemplo, como los ingresos, los recursos financieros también, también regula los recursos humanos y también la asignación presupuestaria que se da a todos los niveles de gobierno. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades insatisfechas. Por ejemplo, se me ocurre en la parroquia Jimbura del cantón Espíndola, acá en la provincia de Loja, la necesidad básica insatisfecha es el agua potable. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración pública? Prever en virtud de sus recursos, ya los mencioné, los económicos, financieros, sociales, y se me olvidaba otros que son los materiales también, para dotar de agua potable a esos sectores. Y no solamente agua potable, que son los servicios básicos, sino también de algo que va más allá. Por ejemplo, ahora estamos en una época globalizada en donde también se tiene que dotar, por ejemplo, de internet, de computadoras, para que la población no sea o no pertenezcamos a este rango etario de analfabetismo digital. Se preocupa y se ocupa también de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público. Como tal, la administración pública no la podemos observar, no la podemos tocar, es un bien intangible, pero es lo que se ocupa entre que el ciudadano común y corriente, que somos todos nosotros, se pueda estar en contacto con el poder público. Es decir, la administración pública viene a ser el nexo de comunicación entre, se me ocurre, vamos a ver por acá, entre Narcisa Velasco y una propuesta que tenga, por ejemplo, en el municipio de su cantón. Entonces, eso es la administración pública, ¿sí? El contacto para satisfacer una necesidad. Y esa necesidad se puede potenciar en un bien o un servicio. ¿Qué es un bien o un servicio en la administración pública? Un bien, por ejemplo, es lo que podemos tocar, ¿no? Una calle asfaltada, una cancha deportiva, un estadio deportivo, el alumbrado público y un servicio, por ejemplo, el servicio de agua potable, que si bien podemos tomar el agua potable, pero el servicio como tal no lo podemos tocar. ¿Qué otro servicio? El servicio de energía eléctrica, el servicio de recolección de basura. Entonces, se dan todas esas cuestiones, lo tangible y lo intangible. Y también se refiere a los organismos públicos que han recibido el poder político para atender las necesidades de la ciudadanía. Es decir, un administrador público tiene que diferenciarse del servidor público. El servidor público es porque alguna situación que le ha podido facilitar en su vida está ocupando un rol en el sector público, ¿no? Pero un administrador público, en cambio, es la persona que se profesionaliza para poder dirigir las riendas del Estado. Y del Estado me refiero a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a la empresa pública y entre otras instancias, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta diapositiva, la administración pública se encarga de dotar
de bienes y servicios a las sociedades, a las colectividades que tengan las necesidades básicas insatisfechas. Además, es el nexo entre la ciudadanía y el Estado. ¿Cuáles son esas características? Esas características son que nos busca satisfacer las necesidades de bienes y servicios, ¿no? Además, está fundamentada por una normativa jurídica. Y aquí, me imagino que lo revisaron anteriormente, se da por la supremacía de la Constitución. ¿Qué quiere decir esa supremacía de la Constitución? Que no hay ninguna otra ley, no hay ningún otro tratado internacional, no hay ningún código que esté por encima de la Constitución. Entonces, quienes van, el instrumento legal que va a regir a la administración pública como tal, va a ser la Constitución de la República y luego sí vamos bajando en la supremacía. Hay una pirámide muy bonita que ya se les voy a compartir al final de cómo se puede leer la supremacía de la Constitución. Ya están la Constitución, los tratados y convenios internacionales, los códigos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, entre otros, hasta llegar a las resoluciones municipales, si no me equivoco, que es el último eslabón. Tiene la potestad de asignar los recursos para realizar proyectos. Y aquí en proyectos me refiero no solamente al proyecto como tal, sino a los planes, programas y proyectos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, el programa Alimentate Ecuador y el proyecto justamente de alimentación escolar. Entonces vamos aterrizándola, ¿no? De lo macro a lo micro. Y garantiza los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, a la vida, a la educación, a contar con una familia, a contar con una nacionalidad, a la libertad, a una vivienda digna, entre otros, pero también están los otros derechos, los derechos políticos, en los cuales, por ejemplo, para Joana Freire, para Mary Valdivieso, desean candidatizarse a una concejalía, a una alcaldía, una prefectura, a una curul en la Asamblea Nacional, lo pueden hacer siempre y cuando estén en goce de los derechos políticos y de ciudadanía, que justamente están enrolados en la Constitución de la República y que tiene que ver con la administración pública. Adicional a ello, las decisiones que se toman en equipo y no por una sola persona. Es decir, ¿cuál es el equipo de la administración pública como tal? Vamos a centrarnos únicamente en una institución como tal, que es el gobierno nacional. El gobierno nacional no puede tomar una decisión por sí sola como presidente de la República o presidenta de la República. Siempre va a tener un informe técnico, un informe favorable, un punto de vista de sus asesores, de los ministros de Estado, de los viceministros, de los subsecretarios en caso de algunas subsecretarías, ¿no? Como la del agua, para tomar una decisión. Se me ocurre. Vamos a hacer la explotación de fierro urco, ¿no? Entonces, el presidente como tal no puede tomar esa decisión, sino tiene que haber un informe favorable del Ministerio del Ambiente. Tiene que haber la consulta previa, libre e informada de la comunidad, si es que desea que exista la explotación a pequeña escala, a gran escala o a mediana escala, ¿no? Y sobre todo que se deba garantizar el derecho de la ciudadanía, como es a vivir en un ambiente sano, a tener agua, al derecho al agua, y también tener el acceso a los servicios básicos. En caso que se topen fuentes de agua, por eso es la consulta libre e informada, porque eso es lo que permite justamente que puedan dotarse de los derechos consagrados en la Constitución. Y finalmente, en ocasiones puede ser una administración burocrática. Esa característica no está del todo tan bien vista, ¿no? Porque la administración pública tiene que ser lo más sencilla para el ciudadano. Si el ciudadano va a hacer el trámite de la patente municipal en el municipio, tiene que demorarse a lo mucho una media hora, no tiene que ir de departamento en departamento, que regrese mañana, que ya hizo el pago, que dónde está el RUC, que dónde está eso, o sea, tiene que ser lo menos burocrática posible. Pero en Latinoamérica lo que más nos gusta es hacer difícil lo que es lo más fácil. Entonces, tenemos que luchar contra esta característica que está mal vista, que es la administración burocrática. Y como burocracia podamos entenderlo como el exceso de personas o el exceso de
de procesos para tener una sola acción. Tenemos también que, ¿me confirma si continuamos en la... Se me parece que se me perdió la señal. Sí le escuchamos, ingeniero. Está bien. Perfecto. Gracias, doctora Lucía. Las funciones administrativas, que aquí se me perdió un ratito la señal. Las funciones administrativas, ¿cuáles son esas funciones administrativas? La satisfacción, como ya lo mencioné en un inicio, la satisfacción de necesidades mínimas o necesidades insatisfechas en la ciudadanía. Salvaguarda también el orden interno de la nación y garantiza las relaciones burocráticas y jerárquicas e informativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando. ¿Qué quiere decir con el? Bueno, el primero ya lo vimos, ¿no? El segundo, salvaguarda el orden interno de la nación. ¿Cuál es el poder del Estado para poder tener el control sobre la ciudadanía? Que es justamente el orden interno, que lo ejerce las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública. Las Fuerzas Armadas entendamos como los militares, la Marina, la FAI, y la Fuerza Pública, en cambio, como la Policía Nacional y sus subdivisiones, como el equipo anfibio, el equipo rana, el equipo del GOE, el humo, entre otros, que justamente se encargan de servir y proteger a la ciudadanía y sobre todo al orden público. Un estado que no tenga un orden público se puede denominar como un estado fallido. En el caso, como es el caso actual de Venezuela, donde no existe un control interno de la nación y que, ojo, también la Constitución prohíbe la inmersión de otros estados, en el caso nuestro, en las decisiones de otros países, para que lo tengamos en cuenta antes de emitir cualquier información o cualquier eh, tema, ¿no? Que tenga que ver con la injerencia de otros países. La Constitución lo prohíbe. Y también garantizar las relaciones burocráticas, es decir, que esta burocracia como tal, o sea, también se entienda como la cooperación con organismos internacionales. Porque como tal, Ecuador solo no puede existir como tal, sino necesitamos de la cooperación de otros países como la importación, exportación de otros productos, que también lo vamos a ver más adelante. Los elementos. Tenemos un órgano administrativo que tienen que ver con el medio por el cual se manifiestan justamente la personalidad del Estado y las metas que desea alcanzar. ¿Quién lo representa al Estado? ¿Alguien conoce quién es el representante jurídico del Estado? No, bueno, no hay ningún inconveniente. Tenemos a dos representantes como jurídicamente hablando, ¿no? El primero, que es el presidente, obviamente, de la República, y también quien tiene que ver con el tema netamente legal y jurídico, que es el Procurador General de la Nación. La actividad administrativa es en donde se suministran los servicios públicos para alcanzar su finalidad. Es decir, si un municipio tiene la finalidad o tiene su competencia de dotar de agua potable, la administración pública tiene por obligación constitucional de dotar de recursos para que se cumpla esta competencia. Y también el municipio, como órgano descentralizado, tiene la obligación de ver cómo también genera sus propios recursos para tener estos servicios a la ciudadanía. Otro elemento es la finalidad, en donde el Estado garantiza y proporciona el bienestar común de los ciudadanos. Y aquí es un tema muy ambiguo que hay que tocar, porque ¿a qué denominamos como bienestar? Mi bienestar no va a ser el mismo que, por ejemplo, el del compañero que participó, Santos Encalada. El bienestar de la doctora Lucía Plasencia no va a ser el mismo de por aquí, déjenme ver quién más está, de Silvia Córdoba, por ejemplo, sino son distintos tipos de bienestar. Entonces, hay que tener eso en cuenta al momento de hacer una obra pública. Y finalmente, el otro elemento, que existen muchísimos más, la Constitución también los refleja, pero en estos cuatro he tratado de sintetizar todos. Y el cuarto elemento, que es el medio, el cual es el servicio público utilizado en la administración pública para lograr el bienestar común.
Aquí, ¿qué tenemos que ver entre la administración centralizada y la descentralizada? La centralizada, por un lado, está conformada por la Presidencia de la República, la Secretaría, en este caso las secretarías, ¿no? El Consejo Ejecutivo y la Procuraduría General del Estado. Se realizan también los procesos de planificación, organización, administración del personal, dirección y control del Estado para alcanzar el bienestar común de de los ciudadanos. Es decir, que esta administración pública centralizada netamente se corresponde al órgano, perdón, al poder ejecutivo. Y en cambio, la administración descentralizada son las funciones del Estado que son administradas por diversos órganos o personas jurídicas que tengan la capacidad de desarrollar el trabajo, con la finalidad de aligerar y hacer más eficiente el resultado administrativo. Así que, mi querida Mayra Gallegos, ¿cuáles son las instituciones descentralizadas del país? Las instituciones. Sí, adelante. Bueno, creo que se nos puede la señal. Esas instituciones, órganos o personas jurídicas justamente vienen a ser las prefecturas, los gobiernos cantonales, los gobiernos parroquiales. También tenemos otros que son las universidades, los institutos como tal, en este caso, el Instituto Coreano de Seguridad Social, el Instituto, el ISFA, el ISPOL, que son instituciones autónomas pero que también son administradas por una cartera nacional, que en este caso de los dos institutos mencionados es el Ministerio de Salud. Aquí, antes de pasar al siguiente capítulo, ¿cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano? Por ejemplo, por favor, para ser más participativa también, que se está notando, levantar la mano quien conozca las 7 funciones del Estado ecuatoriano. Vamos a ir preguntando aquí al azar. Por favor, mi querida Jenny Viteri Jaramillo. Andrés García Encalada. Adelante, mi querido Andrés. ¿Cómo estás, estimado David? Muy buenas noches con todos. Las funciones dentro de la política de nuestro país, la ejecutiva, legislativa, judicial, la electoral, de transparencia y control social, la Procuraduría General que había mencionado hace rato y la Corte Constitucional, ¿no? A través de sus gobiernos autónomos, ¿no? Perfecto, mi querido Andrés. Gracias. Es un gusto saludarte y un gusto que también nos puedas acompañar en este nuevo curso. Y justamente, bueno, esta era una pregunta trampita, porque en realidad tenemos 5 funciones del Estado, que son las 5 que mencionaste, menos la Corte Constitucional y la Procuraduría General, que más adelante ya la vamos a ver en dónde están justamente inmersas. Y levanten la mano, por favor, quien sepa la diferencia entre Estado y gobierno. Lorena Córdoba Dávila. Bueno, buenas noches con todos. Se me levantó la mano por error, pero bueno, yo considero que perdón que no pueda prender la cámara en primer lugar. Yo considero que el Estado es la institución em, por medio de la cual quizás el gobierno es el encargado, es la persona quien debe hacer cumplir las funciones o quizás cumplir con los objetivos em, planteados para, ¿cómo lo voy a decir? Cumplir los objetivos sociales, en pocas palabras. Perfecto, mi querida Lorena. Adelante, Andrés.
Tienes la palabra, Andrés. Gracias, estimado David. Bueno, en este caso podríamos definir como el Estado algo permanente, algo que siempre va a haber, en este caso nuestro Estado ecuatoriano. A diferencia de un gobierno, pues hablaríamos de cierto tiempo, un gobierno que prácticamente sería cada 4 años y a través de sus diferentes elecciones de populares. Más o menos sería una diferencia dentro de lo que consulta David. Excelente, excelente, mi querido Andrés y también mi querida Lorena. Justamente el Estado, como una concepción general, podemos decir que es el todo en el cual se desarrolla un país. Por ejemplo, el Estado, para que pueda existir como tal, tiene que tener ciertas particularidades, como por ejemplo, tiene que tener un territorio en donde asentarse, tiene que tener un gobierno quien lo administre, tiene que tener también una población quien pertenezca al Estado y también tiene que tener dominio de la fuerza pública, por así decirlo, en caso de tener algún tipo de disturbios. Por ejemplo, ¿por qué Palestina no es un país? Porque Palestina tiene un gobierno que lo administra, tiene una población que forma el Estado, tiene igual un ejército, tiene un uso de la fuerza no tan, por así decirlo, legítimo, pero tiene un ejército. Lo que no tiene es un territorio donde sentarse, porque está en el Estado de Israel. Y como ese también tenemos otros casos que son muy pocos a nivel internacional, pero que no son países como tal. Nuestro país es considerado entre Estado, nación o gobierno, porque justamente tiene esos elementos que les acabo de mencionar. Y el gobierno, en cambio, es parte del Estado que se encarga justamente de la administración de los servicios, de los recursos para el correcto convivir de la ciudadanía. Aquí vamos a revisar detenidamente cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano. Tenemos en primer lugar la ejecutiva, que es justamente el gobierno de la República del Ecuador, integrada por el presidente, vicepresidente, ministerios, secretarías y subsecretarías del Estado. Aquí también están inmersas las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública como la Policía Nacional, la Marina, la FAE, están dentro de las gobernaciones, están también se me van otra institución importante, pero creo que ya en el transcurso de la clase se nos van a acordar, ¿no? Antes del 2008, porque esta es las nuevas funciones del 2008 de la Constitución, antes, por ejemplo, los municipios, los gobiernos locales estaban dentro de esa función ejecutiva. Con la Constitución del 2008 salieron y son organismos autónomos. Tenemos también la función legislativa que es íntegramente integrada, valga la redundancia, por la Asamblea Nacional, en donde son 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior. Ahora, con el nuevo censo del 2022 o 2023, no estoy muy seguro, eh, van a incrementar esos asambleístas, si no me equivoco, a 145 asambleístas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque incrementan al momento de tener, por ejemplo, cada provincia tiene dos asambleístas fijos, digámoslo así, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción de 150.000 o 175.000 en algunas ocasiones. Pero con el nuevo censo, obviamente, algunas provincias aumentaron esa población y por lo tanto, por derecho constitucional, les corresponde un asambleísta o dos asambleístas más. Pasamos a la tercera función judicial y de justicia indígena. Es muy importante considerar también la justicia indígena. Ya les voy a comentar por qué. Está integrada por el Consejo de la Judicatura, que en los últimos meses ha estado un poco involucrado, ¿no? En temas un poco alejados a la legalidad o alejados del correcto convivir de la administración pública. Tenemos a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública, a las Cortes Provinciales y a las notarías. Y aquí también tenemos la justicia indígena. ¿Por qué justicia indígena? Porque en los territorios ancestrales, en los territorios donde son gobernados, por ejemplo, por la cultura saraguro, por la cultura shuar, por la cultura cofán, entre otras, eh, cuando se aprende, por ejemplo, a un ladrón, ustedes han visto en las noticias que dicen asesino o ladrón fue ajusticiado por los indígenas. ¿Qué quiere decir? Y la policía está, pero no interviene.
¿Qué quiere decir eso? Que en estos territorios ancestrales donde la justicia indígena es reconocida como tal, tienen la autonomía para administrar justicia en virtud de las circunstancias. Por ejemplo, si lo encuentran robando, viene el ortigazo, viene el balde de agua fría y viene esto de pedir perdón, etcétera, etcétera. Y la reparación, obviamente, de los daños. ¿Por qué está la policía siempre presente? Porque la policía salvaguarda la vida de las personas, tanto de los indígenas como también de las personas que están teniendo la justicia indígena. Y como tal, esas personas ya no pueden ser juzgadas por la justicia ordinaria, que la justicia ordinaria es en la cual se presentan abogados, vamos al juzgado, a la notaría y se hace la denuncia o la demanda formal, ¿no? Entonces, tenemos esas dos funciones de la función judicial. Y también aquí están las cortes provinciales, donde funcionan justamente en cada una de las 24 provincias del Ecuador. Pasamos a la siguiente función, que es el electoral. Está conformada por dos instituciones, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional se encarga de qué? Se encarga justamente de velar por el llamado a elecciones, por el conteo de votos, por hacer el proceso de democracia interna, que actualmente ya lo estamos viviendo. Estamos ya a puertas de una elección presidencial, una elección nacional, y también el Tribunal Contencioso Electoral, en cambio, se encarga de ser, en pocas palabras, el órgano judicial de las elecciones. Hay un pedido, por ejemplo, de revocatoria, se lo presenta al Tribunal Contencioso Electoral. Se pide una recalificación o conteo de votos, va al tribunal. Esto no puede pasar, por ejemplo, a la función judicial, a una corte provincial, a una corte nacional, porque cada quien tiene su propia competencia. En tema electoral, en tema de elecciones, netamente se encarga el Tribunal Contencioso Electoral. Y finalmente tenemos la última función, que es la de transparencia y control social. Está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. Aquí hagamos una diferencia entre Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. La Defensoría Pública, que pertenece a la función judicial, se encarga netamente de dotar el abogado gratuito a las causas que quizás por recursos económicos no lo puedan hacer, ¿no? Y en cambio la Defensoría del Pueblo se encarga, como su nombre lo dice, de defender al pueblo ante cualquier atropello del Estado. Entonces esa función lo que tiene que ver es hacer frente a la burocracia, hacer frente al aparataje estatal y defender al ciudadano. Siempre la Defensoría del Pueblo o esta función de transparencia y control social se va a poner del lado del ciudadano hasta que se demuestre lo contrario, para hacer frente justamente a todo el aparataje estatal, a la presidencia de la República, a la vicepresidencia, a las Cortes Nacionales, a las Cortes Provinciales, a la Asamblea Nacional. Esta se encarga de hacer frente y también de velar por que no existan delitos contra la administración pública, que justamente también exista la participación ciudadana en cada una de las participaciones y actuaciones del Estado como tal. Ahora sí, vamos a un tema un poquito más profundo, por así decirlo, que es el modelo de equidad territorial. Para lo cual, antes de pasar este capítulo, vamos a dar un receso de 5 minutos nomás para que refresquen un poquito la memoria, sepamos qué es el modelo de equidad territorial, vamos a ver principios de descentralización, desconcentración y asignación presupuestaria, para que con ello estemos preparados y no nos vayamos a perder en estos temas, ¿no? Entonces, a las 8:07 estamos nuevamente por aquí, ¿sí? Hagamos un receso.
Perfecto. Ahora sí, vamos regresando, por favor, a la sala. Muy bien, continuamos. Agradecemos también a nuestros patrocinadores. ¿Qué es el modelo de equidad territorial? El modelo de equidad territorial parte justamente del COTAF 2010 y de la Constitución 2008. ¿Por qué? Porque se crean las regiones, se crean nuevas provincias, perdón, nuevos cantones y como tal la asignación de recursos para que sean de manera equitativa, más no igualitaria. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Equidad es darle a cada quien lo que corresponde e igualdad es darle a todos por igual, ¿no? En una familia, por ejemplo, tenemos a un hijito medio gordito, a un hijito flaquito y a un hijito normal. La mamá, si quisiera ser igualitaria, les da el mismo plato de comida con la misma cantidad a todos. A ver, quizás el gordito se quede un poquito más con hambre, el flaquito le sobre la comida porque no puede comer mucho y a la persona que es de contextura normal le basta y le sobra. Eso es la igualdad. Ahora, ¿qué es la equidad? La equidad, si es que el gordito quiere más comidita, se le da más. Si es que el flaquito no necesita mucha comida, pues se le da justamente lo que necesita. Es decir, vuelvo y repito, darle a cada quien lo que necesita. Entonces, a la provincia de Sucumbíos no se le puede dar la misma cantidad de dinero que la provincia de Loja. O a la provincia de Zamora Chinchipe no se le puede dar la misma cantidad de dinero que la provincia del Guayas. Porque justamente la capacidad presupuestaria no es la misma, las condiciones no son las mismas, sino que cada quien tiene diferentes realidades y diferentes circunstancias para poder optar por esos recursos. Y finalmente, explotación o industrialización de recursos no renovables, es decir, que tiene que ser predecible, directa, oportuna y automática. Este sistema lo que hace es que se administren con el sistema anterior, que son las leyes. Todas estas leyes que vemos en la parte izquierda, en colorcito gris, son todas las leyes y la compensación por petróleo, por ejemplo, la de venta de energía eléctrica y más. En cambio, el modelo de equidad territorial constituye estas leyes y también aumentan más, que ya la vamos a ver más adelante. Pero para pasar, tenemos que definir muy bien la descentralización y desconcentración. Así que por favor, algún voluntario que nos ayude leyendo la definición y el ejemplo, por favor. Perdón, la definición dijo. Definición y el ejemplo. Ya. La descentralización es el proceso mediante el cual el gobierno central transfiere competencias, recursos y responsabilidades a los gobiernos locales o regionales. El objetivo es acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, mejorando así la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Ejemplo, en Ecuador, la descentralización se ha promovido a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Un ejemplo concreto es la transferencia de competencias en el área de salud a los gobiernos autónomos, descentralizados, provinciales y municipales. Esto permite que las autoridades locales gestionen y administren los servicios de salud, adaptándolos mejor a las necesidades de su población. Perfecto, gracias mi querida Lorena. Justamente la descentralización es dar las competencias que antes tenía el gobierno nacional a los gobiernos provinciales, a los gobiernos regionales, hasta que existan, ¿no? Los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales. Pero obviamente en virtud de las circunstancias, por ejemplo, el gobierno no le puede dar una competencia al gobierno parroquial de educación, porque simple y llanamente no tienen la capacidad administrativa para funcionar con esos centros, sino directamente a los municipios porque sí la tienen. Por ello es que existen las escuelas municipales.
Y aquí en el caso concretísimo que hablábamos de la salud, también tenemos el policlínico municipal e inclusive algunas prefecturas tienen también su policlínico o su clínica u hospital de servicio provincial. La desconcentración, por favor, otro voluntario o voluntaria. Yo voy a leer. Desconcentración, definición. La descentralización de la delegación de funciones y competencias desde el Desconcentración. gobierno central hacia sus dependencias o agencias ubicadas en distintas regiones del país, pero manteniendo la autoridad y control descentralizados. A diferencia de la descentralización, la desconcentración no implica una autonomía administrativa completa, sino más bien una delegación operativa. Ejemplo, en Ecuador, un gobierno de desconcentración es la creación de direcciones provinciales del Ministerio de Educación. Estas direcciones tienen la responsabilidad de implementar políticas y programas educativos a nivel local, pero sigue dependiendo administrativamente del Ministerio de Educación Central. Esto facilita la ejecución de políticas nacionales de educación con mayor adaptabilidad de las características locales sin perder el control y la coherencia a nivel nacional. Perfecto, gracias mi querida Mérida. La desconcentración, en pocas palabras, quiere decir justamente, se delegan funciones o competencias hacia las dependencias, más no a otras instituciones como veíamos en el caso de la descentralización. Por ejemplo, en la descentralización transfiere a los gobiernos locales o regionales, ¿verdad? Mientras que la desconcentración hacia sus dependencias. Y el caso clarísimo está en el Ministerio de Educación. Tenemos como tal el país organizado en 9 zonas descentralizadas o 9 regiones, por así decirlo. Y cada región tiene un gobierno regional de educación, que se denomina la Coordinación Zonal de Educación. Por ejemplo, la Educación Zonal de Educación 7, que corresponde a la provincia de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, en donde estas tienen sus propias finalidades, ¿no? Por ejemplo, para que ya no vayan a la ciudad de Quito a reclamar, por ejemplo, el pago a docentes, el cambio de docentes, la creación de nuevas instituciones, entre otros, tienen que ir a la coordinación zonal o a la dirección distrital que funcionan por distritos, ¿no? Se agrupan 2, 3, 4 cantones y funcionan la dirección distrital. Sin embargo, estas entidades, estas dependencias como tal, no pueden tener la autonomía administrativa para tomar decisiones, más bien solo para canalizar los servicios que ya da el Ministerio de Educación. Otro ejemplo es también, tenemos el Ministerio a nivel nacional de Transporte y Obras Públicas y que delega sus competencias de tránsito a las agencias nacionales de tránsito, como es la ANT, y en el caso de los gobiernos municipales, a través de sus unidades de transporte terrestre, tránsito y movilidad. Una comparación rapidísima, en temas de autonomía, la descentralización tiene mayor autonomía para los gobiernos locales y la desconcentración menor autonomía. Las oficinas locales siguen siendo bajo control del gobierno central, como les mencionaba en el caso del Ministerio de Educación. El objetivo de la descentralización es empoderar a las comunidades locales y mejorar la gestión pública. Y la desconcentración, mejorar la eficiencia administrativa sin perder el control central. Aquí rápidamente, la descentralización se encarga justamente de darle más poder a los municipios, no quitarles, darles más asignación presupuestaria, darle más recursos a los gobiernos parroquiales y a las prefecturas, más no quitarles y también darles esa autonomía para que ellos generen sus propios recursos. Esto no pasa en la desconcentración porque esas oficinas se crean únicamente para mejorar la eficiencia administrativa. Como les comentaba, si es que hay un problema con un docente antes que tocaba ir a la ciudad de Quito a golpear la puerta y que nos atiendan. Y como tal, en el reino de Quito, no se va a atender porque tienen un montón de problemas.
a diferencia de si es que vamos únicamente a la coordinación zonal, que corresponde justamente para que se tomen esas decisiones. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy bien. Ahora sí, vamos a la asignación de los recursos, inclusive para que usted, ¿por qué se va a topar esto? Yo muy pocas veces he visto que se tope estos temas cuando se habla de la administración pública. Y vamos a hacerlo de manera muy orgánica para que se pueda entender, porque es un poquito tedioso y matemático de entenderlo, ¿no? Porque ustedes están justamente en esta escuela de liderazgo y administración pública, de eficiencia administrativa, de eficacia administrativa, entre otras cuestiones que se están tomando en los diferentes módulos gracias a la planificación de Líder Clark. Lo que se busca es de que ustedes en un futuro sean justamente esas autoridades o como tal actualmente a través de la participación ciudadana puedan decir, hey, alcalde, usted nos está pidiendo los recursos por esa situación. Hey, gobierno nacional, a mí no me está dando recursos por esa situación, que están obligados. No es que lo van a hacer de manera voluntaria, sino que es la obligación legal para dar esos recursos. Perfecto, entonces tenemos para el presupuesto general del Estado y a través a las asignaciones municipales, a las asignaciones provinciales, a las de las parroquiales, tenemos dos montos que se corresponden, ¿no? Y que son complementarios. Más no independientes, son complementarios. Es decir, el presupuesto para el municipio de Jambeli, perdón, de El Oro, de Machala, ya me estaba confundiendo un poquito, la Junta Parroquial de Jambeli, se le suma el monto A y el monto B y en virtud de ello se hace todo el presupuesto y se le asigna eso desde el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas al gobierno local. Pero no le va a corresponder lo mismo al gobierno, por ejemplo, de Bolívar, que queda en la Sierra Centro, al gobierno municipal de Macará o de Zapotillo. Ya lo vamos a ver por qué. Ese modelo de equidad territorial se corresponde justamente al 10% de los ingresos no permanentes. ¿Cuáles son esos? Los ingresos que se reciben de manera temporal, como la venta, por ejemplo, de la materia prima, en este caso de los minerales, como el oro, como el cobre, como la plata, como el litio y como el petróleo. ¿Por qué a nivel internacional? Porque el petróleo, si ustedes dicen, nosotros somos país petrolero, eso debe ser un ingreso permanente. No, porque el petróleo es muy fluctuante. Hoy vale $50 el barril, mañana vale 120, como ya tuvimos esa oportunidad, esa circunstancia, ¿no? Entonces, es un ingreso no permanente, es decir, no estable. Y el 21% de los ingresos permanentes, que estos sí son, llegue fin de mes, sí o sí se recibe tal cantidad, que son los que se reciben de manera continua, como los impuestos. El IVA, el Estado esté o no esté en crisis, sigue recibiendo el IVA. El servidor público, reciba o no reciba sueldo, va y declara el impuesto a la renta. Nosotros tengamos o no tengamos recursos y compramos aunque sea una colombina, vamos y pagamos el IVA. Se nos antoja por ahí un viernes de aguas locas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a comprar una botellita de licor y vamos a pagar el ICE, que es el impuesto de consumos especiales. ¿O queremos oler rico? Nos compramos un perfume y eso se va igualmente al impuesto del ICE. Y esos son los ingresos permanentes. Es decir, el 21% de los ingresos permanentes más el 10% de los ingresos no permanentes se hace el modelo de equidad territorial. Y ustedes dirán, ¿qué pasa con el otro? Ambos suman, ¿no? 31%. ¿Qué pasa con el 69% de los otros recursos? Esos son destinados a las otras funciones, a la función ejecutiva, a la función legislativa, a la función electoral, a la función de transparencia y control social y a la judicial y de justicia indígena. Es decir, el 31% va al tema de los GATS municipales y de las instituciones autónomas y el 69% va en cambio a las funciones del Estado.
Perfecto. Aquí muy rápidamente, porque es un cuadrito bastante bonito, pero un poquito larguito de leerlo, vamos a ver de manera más detallada cuáles son el clasificador de los impuestos del presupuesto del sector público. Los ingresos corrientes, como el IVA, el pago del predio urbano o rústico, el impuesto a la renta. El ingreso de capital, la exportación del crudo, la venta de inmuebles del Estado, y el ingreso por financiamiento, en cambio, son los préstamos de Ban Ecuador o los préstamos internacionales, como del FBI, de la CAF, entre otros. Ahora, los gastos, tenemos gastos corrientes, que es el pago en personal. ¿Qué quiere decir corriente? Son fijos, no, esos sí o sí tenemos que pagarlos, no es que hoy sí queremos, mañana no, no, eso mes a mes hay que pagar o eso mes a mes hay que recibir, como en el caso de los ingresos, los impuestos, y en el caso de los gastos, el pago al personal. Una familia no se puede quedar sin comer un mes, por lo tanto tiene que pagarse sí o sí, corrientemente. Los gastos de producción, como los gastos en informática, los químicos o los mineros, que esos son para el desarrollo de actividades en la obtención de bienes y servicios. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua potable, el gasto de producción, ¿cuál es? El cloro como tal, o el mantenimiento de la válvula que regula el paso del agua potable. Tenemos otro gasto de inversión, que son las obras públicas, y justamente son programas sociales de la obra pública. Tenemos otro gasto, que es el de capital, que es en cambio los gastos de adquisición de bienes de larga duración de uso gubernamental, como el mobiliario en general, es decir, las sillas, los escritorios, el papel bond, todo eso que necesitan los servidores públicos. Las herramientas y las asignaciones a los GATS por emergencia. Ustedes recordarán que se eliminó el fondo por emergencia, pero en caso de algún desastre, el gobierno nacional se hace un reajuste al presupuesto y se destina a un GAT por emergencia. Por ejemplo, en caso de inundaciones, en caso de desastres, de aluviones, etcétera. Y la aplicación del financiamiento, en cambio, es la amortización de la deuda pública. Es decir, cuando no podemos pagar un crédito, un préstamo, lo que hacemos es amortizarla y pues nos endeudamos un poco más, pero tenemos mejores cuotas para poder pagar, ¿no? Ahora, el monto B, que es lo que les decía, que el municipio de Bolívar no va a recibir lo mismo que el municipio de Macará, y ya lo vamos a ver por qué. Justamente por el tamaño de la población, se asigna más recursos a los GATS con mayor población. Es decir, del 31% que recibían, van a recibir un adicional por tamaño de la población. Caso Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Machala. Densidad de la población, es decir, la relación que existe en la población y el territorio. Por ejemplo, hay las conurbaciones. ¿Saben lo que es las conurbaciones? Las conurbaciones son los territorios de población que por el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, es decir, más personas están viviendo ahí, se hacen municipios o cantones que estaban distantes, ahora son cercanos. Ejemplo, el caso de la conurbación de Guayaquil, en donde están Guayaquil, San Borondón y Daule. Ustedes han visto cuando pasamos en el bus, en el avión, en el carro, que todo es una mancha urbana. No hay una división en donde está Daule, perdón, en donde está Durán, en donde está San Borondón y en donde está Guayaquil. Únicamente lo sabemos porque hay el río. Si no hubiese el río, todo sería ahí una sola. Pero existen tres cantones, Guayaquil, San Borondón y Durán. Eso es una conurbación. Entonces, por esa situación, no van a tener la misma asignación, por ejemplo, el caso de Guayaquil como el caso de Bolívar, ¿no? O de Loja, por ejemplo. Adicional a ello, las necesidades básicas insatisfechas. Se va a designar mayor cantidad a los GATS con mayor incidencia de pobreza. ¿Por qué? Para satisfacer esa necesidad. Pero ojo, ese está supeditado y está es complementario a los siguientes que voy a mencionar. Por los logros del mejoramiento de niveles de vida, es decir, la disminución porcentual de la tasa de las necesidades básicas insatisfechas, y se asigna mayores recursos a los GATS que reducen en mayor medida la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces, primero ya está con este pero, digamos, ¿no? El segundo pero, el esfuerzo fiscal. Es decir, que se mide el esfuerzo que realiza un GAT para generar recursos propios. ¿A través de qué? De la patente municipal, de las tasas y contribuciones, de cómo hacerse la recolección de la basura, porque nosotros pagamos centavitos por recolección de basura. Entonces, si el municipio de Catamayo, por citar un ejemplo, no es que sea una realidad, tiene un déficit presupuestario de 30 millones de dólares y que con el municipio, el gobierno nacional le da 50 millones, los 20 millones, los 30 millones se van en pago de personal, los otros 20 millones se van en obra pública, pero ya se queda sin dinero para hacer nuevamente una inversión. Entonces, el GAF de Catamayo lo que hace es hacer la tasa del CIMER, creo que se llama ya también, que es el sistema donde uno paga por estacionar su vehículo en la vía pública. También se paga la patente municipal. Entonces, si es que el gobierno nacional ve que tiene una buena administración de los recursos propios, que está generando nuevos recursos, se le puede asignar más por esa situación, ¿no? Ese es el segundo pero. Y el tercer pero es es el esfuerzo administrativo, es decir, la voluntad política. Ustedes han visto, y aquí hay que ser muy claros, no hay que tapar el sol con un dedo, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, él está haciendo un esfuerzo administrativo muy grande por resurgir la ciudad o por mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Entonces, como tal, él puede exigir que se le dé más recursos porque está teniendo la voluntad política para satisfacer necesidades insatisfechas o no antes realizadas a la ciudadanía. A diferencia, me voy a suponer, y me voy a inventar un municipio para que no después no se utilice esto como de forma contraproducente. El municipio de Tangamandapio, en cambio, el alcalde no trabaja, la alcaldesa no trabaja, no poco o nada hace por las calles en polvo, por la humedad, por no dar agua potable a la ciudadanía, por no dar energía eléctrica. Entonces, ¿con qué caro, con qué moral va a exigir más recursos, ¿no? Entonces el Estado le va a decir, hey, tú no estás trabajando, ¿para qué quieres más recursos? ¿Para corrupción? No. Y el criterio G, que es el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del GAF. Perfecto. Y entonces aquí se da un incremento del presupuesto general municipal del 20%, por ejemplo. Si ya recibió $100 el municipio de esta, lo que les indicaba en un inicio, del monto A, ¿verdad? Que era del 21% de ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes, le da $100 al municipio de Loja. Por población rural, el municipio puede incrementar $20, es decir, el 20% de $100 son 20, ¿verdad? Entonces, puede incrementar $20 más por población rural. Puede incrementar $50 más por población fronteriza, es decir, municipios de Zapotillo, de Macará, de Espíndola, pueden tener mayor asignación y que, ojo, los municipios y los alcaldes sobre todo no lo exigen por el desconocimiento. Por eso es que es importante que toquemos esos temas en estos cursos para que ustedes no cometan esos errores. No los exigen y dicen, no, es que soy frontera, es que soy pobre, es que... Cuando en la ley, en la Constitución, está esto dado. Puede incrementar 50% más. Es decir, ya tenemos el 20% más 50, son 70. Es decir, tenemos un ingreso de los $100 que ya teníamos, tenemos $70 más para inversión. Y la población insular, que esto es únicamente para Galápagos, y si no me equivoco para la Amazonía, por la ley 047, que es del régimen amazónico, si no me equivoco, es la ley 047, que es por venta del petróleo. Que le dan, si le daban $100, ¿no?, al municipio de Zamora por esta situación, o al municipio de Galápagos por esa situación, pueden darle $100 más. Es decir, al final recibe $200 más. Y el municipio de Macará, ¿cuánto recibía de los $100 más?
Ser población fronteriza, $50 más, son 150 y más por pobreza son 70. Es decir, ¿cuánto recibe? $170 al final. ¿Lo hacen los municipios? Muy pocos casos. No conocen estos montos que los da la ley, que ustedes lo pueden revisar en el COTAD tranquilamente y que está de mejor manera detallado, pero claro, con un poco de palabras más técnicas, porque desde, no sé, perdón, por aquí hay algunos abogados, nos complican a veces la vida de los abogados con palabras tan técnicas que se utilizan, ¿no? Pero bueno, continuemos. Ya, perfecto. Hasta aquí llegamos con ese tema de los montos. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver en cambio el régimen autónomo del Ecuador, para que ustedes lo conozcan. Vamos a ver. Perfecto. A ver, aquí tenemos el régimen autónomo del Ecuador, es decir, todas esas instituciones que les comentaba que forman parte de la descentralización del Estado. En este caso, tenemos la Constitución, nos da los gobiernos regionales, pero que aún no se crean. Por eso los vamos a obviar y vamos a pasar directamente a los gobiernos provinciales, que se encargan, su función principal, no es que sea la única, pero la principal va a ser la infraestructura vial y rural de la provincia, ¿no? En ese caso, la prefectura de Loja. Los GATS municipales son las entidades autónomas encargadas de administrar la ciudad. Los gobiernos parroquiales, en cambio, de las parroquias rurales. Aquí se compaginan entre los gobiernos provinciales y los municipales, se compaginan a los parroquiales. Pero ojo, aquí estos tres pueden trabajar en conjunto, tanto el gobierno provincial como el municipal y el parroquial, o el parroquial con el provincial, o el parroquial con el municipal, o ambos, ¿no? Pueden trabajar en conjunto, que de hecho se lo hace en caso de que no se tengan recursos. Entonces, hay alcaldes, hay alcaldesas que a nivel nacional, no digo de la provincia, a nivel nacional, que por celo político dicen, no, ¿cómo yo lo voy a pedir a la prefectura una máquina para que me lastre la vía del barrio Changaimina al barrio Virgen Pamba? ¿Cómo le voy a pedir si no es de mi propio partido político? O el otro, el presidente del GAT parroquial, X, Y, Z. Dice, no, ¿cómo le voy a pedir al municipio si el municipio es mi enemigo? Me trató mal en una entrevista y no le voy a pedir que me dé agua potable por cuestión de orgullo y de celo político. ¿Quién se le ha afectado? La ciudadanía. Por ello, hay que ser muy técnicos en la cuestión de la administración pública. No es que yo soy popular, no es que a mí me interese el poder y me voy a lanzar, sino que hay que hacer con los pies en la tierra porque al fin de cuentas, ¿quién es la persona que va a estar al frente? Es el alcalde o la alcaldesa, el presidente de la Junta Parroquial o el prefecto, que es el representante de la ciudadanía. Tenemos también el régimen especial de Galápagos, que es justamente creado para la conservación cultural, natural o social. Tenemos las universidades, esas universidades también son autónomas y pues se dedican a emitir títulos profesionales luego de un periodo de estudio personal o colectivo. Tenemos la seguridad social, lo que les mencionaba del IES, del ISPOL, del ISFA, son entidades autónomas. Las empresas mixtas o públicas para la prestación de servicios básicos, como es el caso de la ERSA, pero como sociedad anónima con participación pública, ¿ok? Y las entidades financieras nacionales. Estas entidades no son tan autónomas que se digan, pero sí están dentro de este concepto, porque esas son muy controladas por la Junta Nacional Monetaria. ¿Sí? Perfecto. Ahora les voy a indicar, y con esto finalizamos, les voy a indicar otra cuestión para que puedan identificar también ese tema de la descentralización y desconcentración en sus territorios.
A ver, déjenme mover esto por acá. Ya. Organismos para la prestación de servicios, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Entonces, esto vamos a ir identificando, ¿no? Muy rápidamente enciendan sus micrófonos y ustedes van a decir si es descentralizado o desconcentrado, ¿ok? Medios públicos informan a la ciudadanía, especialmente el accionar del gobierno nacional, como Ecuador TV, Gama TV y Radio Pública. ¿Es descentralizado o desconcentrado? Desconcentrado. Desconcentrado, perfecto. Seguimos. Servicio de contratación de obras públicas. Ejecuta los procesos de contratación de obras públicas. ¿Descentralizado o desconcentrado? Yo creo que descentralizado. ¿Perdón? Descentralizado. No se puede entender. No, este es desconcentrado. Desconcentrado. Yachai-EP, empresa pública de investigación universitaria. Desconcentrado igual. Desconcentrado. ¿Por qué este es desconcentrado? Si es Yachai-EP, es de la Universidad de Yachay. El descentralizado es la universidad como tal. Y Yachai-EP es la delegación que cumple la empresa pública. Por lo tanto, está supeditada a la universidad y por lo tanto no es descentralizado, sino desconcentrado. Recordemos que la descentralización se da únicamente a los gobiernos locales o a las instituciones para que prestan determinados servicios como las universidades. Y la desconcentración es que dentro de las mismas instituciones se dan la delegación de las funciones más no la autonomía. Perfecto. Empresa pública Casa para Todos. Creo que ahora cambió de nombre. Ahí está, no más de actualizar, pero se entiende, ¿no? Que está dedicada al proceso de entrega de casas habitacionales a personas de escasos recursos económicos. O no, se eliminó ahorita que recuerdo, se eliminó esa empresa pública, ahora está absorbida por el Midubi. Entonces, el Midubi es una Desconcentrado. empresa desconcentrada o descentralizada. Desconcentrada. Desconcentrada, perfecto, sí. Pasamos a la Corporación Nacional de Electricidad, encargada de prestar servicios de electricidad y control para las empresas eléctricas del Ecuador. ¿Descentralizada o desconcentrada? Desconcentrada también. Perfecto. Petroecuador, Petroamazonas, empresas destinadas a la extracción y distribución de petróleo y sus derivados. ¿Desconcentrada o descentralizada? Desconcentrado puede ser. Perfecto, mi querido Santos. TAME ya no existe. Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa dedicada a la prestación de servicios de telefonía e internet. Esto es CNT. Desconcentrado. Perfecto. Servicios bancarios. Banco Central del Ecuador, Ecuador, Banco del Estado, BIES. Desconcentrados también. Sí y no. Aquí tenemos una excepción, porque estos Mm. también son descentralizados, son autónomos. Ban Cada quien Ecuador. tiene, ¿cómo? Bueno, incluiría ahí Ban Ecuador, el Banco del Estado. Y es igual porque tienen sedes, se podría decir, en algunas partes del país. Exactamente. Y cada quien tiene su propia forma de administrarse, ¿no? El Banco del Estado entrega únicamente préstamos a los gobiernos locales o las instituciones públicas como tal. El Banco Central del Ecuador es el que controla a todos, ¿no? El Ban Ecuador para producción, el BIES para los asegurados, los préstamos quirografarios, hipotecarios y más. Cada quien tiene su forma de administrarse, pero aquí viene el pero porque es una excepción, ¿no? Porque estos están, como manejan dinero del Estado a través de prestaciones, están justamente controlados por la Junta Nacional Monetaria, Junta Monetaria Nacional. Entonces ahí tenemos una excepción. Y el SECAP, el Servicio de Capacitación Profesional. ¿Desconcentrado o descentralizado? Desconcentrado sería.
Desconcentrado, perfecto. Ahora pasamos a los GATS. Ay, se salió. Pasamos a los GATS. Policía Municipal. Entidad cantonal centrada a la vigilancia y control del orden dentro del cantón. ¿Desconcentrado o descentralizado? Descentralizado. Desconcentrado. Porque pertenece la Policía Municipal al municipio. El municipio es el órgano descentralizado. ¿Sí? La unidad de control operativo y transporte. Lo que hablábamos hace un ratito de la ANT. Esto es desconcentración o descentralización. Desconcentración. Perfecto. EMAAEP, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, encargada de la dotación de agua potable y el control de alcantarillado en el Cantón Loja. Es desconcentrado. Por temas de tiempo, vamos a pasar rápidamente el Cuerpo de Bomberos, el Patronato, el Centro de Revisión Vehicular, el Centro Materno Infantil Julio César González, que es el tema de salud, las escuelas municipales, el Centro de Cultura como Alfredo Moray Reyes, Museo de la Puerta de la Ciudad, y el Centro de Saneamiento, que es el CAMAL, todos son desconcentrados. ¿Por qué? Porque pertenecen y están supeditados, están administrados por el municipio. Perfecto. En ninguno de estos casos, salvo los bancos, eran descentralizados. Ahora sí, antes de pasar a la ronda de preguntas, que sea muy rápida, vamos a ver un jueguito que es para entender. O bueno, no sé si es que los puedan acceder, pero vayan viendo, vayan entrando a Kahoot. Kahoot es una aplicación, ya les mando el enlace para que puedan ingresar. En el chat les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar. Vamos a dar 2 minutitos para que ingresen, por favor. Y van a poner este código. O directamente ingresan al segundo enlace, ¿no? Así que denle clic, por favor, en el segundo enlace para que les arroje directamente al juego. Que es un juego rapidísimo. Ya, Andrés García ya está dentro. Tani está dentro. Jaime Cárdenas está dentro. Caterina está dentro. Michelle Lema. Purple Shetty. Jenny, Yulisa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pantalla dividida. Perfecto. En sus computadoras, yo voy a proyectar aquí el enlace del juego y ustedes en sus computadoras o en sus celulares tienen que estar atentos para poder elegir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una prueba rapidita del juego. ¿Sí? Ya tenemos a 15 personas. ¿Cuántos estamos aquí? Estamos 29 personas, 28. Ya, esperamos hasta un minutito más para que se vayan ingresando también más personas e iniciamos. Vayan preparando las preguntas porque vamos a hacer una ronda por temas de tiempo, una ronda corta de preguntas y arrancamos, ¿sí? Falta un minutito para que empecemos. Perfecto, vamos. Disculpe una preguntita. ¿El LAI es el primero o el segundo? ¿Perdón? ¿El primer LAI o el segundo?
El segundo. Ok. A ver. Hola, Sí, hola. una pregunta. Ya ingresé, decía que ponga mi nombre y luego me sale una caricatura, pero de ahí no logro pasar. No le escuché muy bien, por favor, ¿podrá repetir? Que ya ingresé en el link, pero me pedía que ponga el nombre. Ya lo puse, pero me sale una caricatura, un dibujito de un animalito y de ahí me dice pulsa en tu nombre, pero no encuentro mi nombre. No le entendí. No sé si es mi internet, pero no le logré entender. Buenas noches, David. Yo también tengo una pregunta. Sale PIN de juego. ¿Tendríamos que ingresar algún número? Solamente tienen que darle enlace al segundo, perdón, pin, tienen que checarle, tienen que aplastarle al segundo enlace. Sí, yo sí hice eso. Justamente ahí puse mi nombre, ya me salía estar dentro, pero ahorita me sale poner PIN de juego. En mi caso no me permite, dice que estoy desconectado. O sea, yo pongo mi nombre y le pongo continuar, pero me dice que estoy desconectado. Sí, exacto, David. Ya se pudo ingresar, pero el aplicativo nos botó nuevamente y no nos permite ingresar. Ya, déjenme solucionarlo en un minutito, por favor. Este es rapidísimo, es para que ustedes mismos vayan comprendiendo si es que entendieron o no la ponencia y al final esas calificaciones las voy a pasar a la compañera, la doctora Luciane, para la asignación final del certificado, si no me equivoco. Entonces, esperemos un momentito. Que, a ver. Sí, efectivamente les ha sacado del... A ver, les voy a enviar nuevamente. A ver, ahí está como nuevo enlace. Si vayamos ingresando rapidito. Con todo el pin del juego también les voy a dejar. Que es 812 43 71. Listo, David. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya tengo 14 en la sala. Ahora voy a compartir para que ustedes vayan viendo. Como les comenté, tengan como una pantalla dividida. Tanto la proyección aquí del Zoom como en sus computadoras o celulares. Perfecto. ¿Ya lo están viendo mi pantalla? Está en negro. Sí, no se visualiza nada. ¿Ya pueden verle? Sí, ya se ve. ¿Ya pueden ver sus nombrecitos en la pantalla o todavía no? Sí, también. Sí, ya se ve ahora. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Sí, sí se ve.
¿Sí se ve? Sí, Sí, el sí se mío sí se observa. ve. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos a... Dime que se me colgó un ratito la computadora. A ver, vamos a compartir de nuevo. Vamos a ver un ratito, por favor, qué es lo que está pasando. No sé por qué, pero no me permite compartir. Me avisan cuando ya esté compartiendo, por favor. Nuevamente sale negro, no se ve nada. Vale, lo que pasa es que ya se está compartiendo. Esperemos un ratito, por favor. No, nada. Bueno, creo que no va a funcionar. Nos está presentando fallas el jueguito. Entonces esa actividad va a quedar anulada. Así que vamos a pasar directamente a las preguntas. Así que por favor, preguntas, comentarios, aportes que tengan ustedes.
Ya, perfecto. Ya estamos nuevamente por acá. Les preguntaba sobre algunas cuestiones, inquietudes, comentarios que tengan que hacer. Por favor, lo más concretísimos posibles por el tema del tiempo y avanzamos. Les comentaba de que también esta actividad del jueguito lastimosamente no fue posible, pero pues va a quedar pendiente. Si no, únicamente con las preguntas. Adelante, por favor. Perfecto, mi estimado David. Muchas gracias también por ser parte de las ponencias. Te agradezco mucho también que tú estás aquí al frente. Solamente algo, un preámbulo para todos los participantes que acá están presentes y que han escrito a través de la asesora académica. Nos ha mencionado el tema de cómo se va a resolver, solamente como un preámbulo. El tema de las certificaciones, ustedes justamente han puesto mucha atención a cada uno de los módulos. Han sido 4 módulos bastante intensos, bastante considerables, con conocimientos que les han permitido a ustedes poder tener mucho más profundidad al tema de liderazgo, tema de administración pública. Y justamente nosotros nos caracterizamos mucho por el tema calidad. Nos interesa mucho que nuestros participantes al salir y digan, soy del líder Clark, tengo un prestigio detrás, ¿no? Y sabemos que cada uno de ustedes, a más de asistir a las clases de Zoom y de prestar su tiempo, también tienen ese conocimiento. Por lo tanto, los certificados que ustedes tienen y van a poder obtener son de no solamente de asistencia, sino son certificados de aprobación. Y justamente para el tema de aprobación, ustedes tienen que realizar una pequeña evaluación que es de selección múltiple, que básicamente es de todos los contenidos que hemos visto, incluyendo el contenido del día de hoy. Entonces, solamente para mencionar es esta situación que al finalizar ustedes podrán realizar la evaluación. Va a estar disponible hasta el día de mañana 12 de la noche para que ustedes puedan resolver la evaluación. Entonces, aprovechen preguntando lo más que puedan en realidad a nuestra ponente y estaremos también gustosos de poderles asesorar si existe alguna duda. También estoy observando también parte de las preguntas que nos han venido realizando. No sé si, estimado David, ya te he realizado algunas o si sugiero también el tema de redes sociales, que estoy leyendo algunos comentarios en Facebook, también te los puedo realizar y que puedan ser contestados por tu ponencia. Perfecto, perfecto. Adelante, mi querida Lu. Perfecto, perfecto. A ver, déjame ver la lectura. Bien, mi estimado David, nos dicen en tipo de la administración pública, ¿no? Nos dicen el tema de administración pública suele ser bastante complicado cuando se convive con autoridades de elección popular. Dice, porque muchas de las veces no se entiende que deben ellos continuar un proceso netamente administrativo. Dice, ¿cómo poder en esta situación tener incidencia como líderes que nos estamos formando para que las autoridades puedan continuar con un proceso que se ha venido dando a pesar de un cambio de gestión? Perfecto, gracias, Lu. Justamente creo que va a quedar esos temas para un próximo curso de Ujú. participación ciudadana, porque existen muchísimos mecanismos y que no los topé el día de hoy porque el tiempo no nos iba a dar. Hay que tener una ponencia específica para participación ciudadana o inclusive un curso para participación ciudadana, en donde se dan los mecanismos en donde la ciudadanía puede exigir al alcalde, puede exigir a la autoridad obras o cómo se puede potenciar aún más la satisfacción de necesidades insatisfechas, que es lo importante, ¿no? Y también para la toma de decisiones, el ciudadano es consultado. Entonces, eso es importante en primer punto, empoderar a la ciudadanía y segundo punto, elegir bien a las autoridades. Como les estaba comentando, a nivel nacional, son muy pocas las autoridades que utilizan el monto B para la asignación de recursos presupuestarios y que por lo tanto dicen no alcanza el dinero. Y aquí, a quien hay que votar de la pelotita cuando no alcanza el dinero es al gobierno nacional. Ellos verán de dónde sacan, pero el hecho es de que al municipio le dan, ya la ciudadanía tiene que estar conforme. Perfecto. Otra de las preguntas que puedo leer acá es respecto de la eficiencia en la gestión de recursos. ¿Qué mejores prácticas podrían optimizar el uso de recursos financieros dentro de cada uno de los niveles de gobierno, ya que muchos de ellos despilfarran
y no se tiene control sobre aquello, nos dice. Ya, aquí igual, participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana es importante que se los pueda topar en un próximo curso porque el ciudadano va a aprobar los presupuestos del Estado, los presupuestos participativos como se denominan en los GATS municipales, perdón, en los GATS descentralizados. Segundo punto, los alcaldes, los concejales, las personas de jerarquía superior que tienen mayor carga laboral ganan muchísimo más, obviamente, pero muchas de las veces no pasan en oficina. Entonces, habría que revisar el tema de los salarios, de los sueldos, para que esos recursos también puedan pasar a obra pública. No son muchos recursos, pero al menos se hace un stop a esas autoridades que quizás solamente van a ir y listo, no están cumpliendo su rol de administrador público como tal. Entonces, eso como segundo punto. Y tercer punto, la fiscalización, en donde se denomina el control social, que es otro método de participación ciudadana. Perfecto. Y de lo que también puedo observar, nos dicen, ¿cuáles consideras los desafíos que enfrentan los gobiernos actualmente al implementar reformas, para implementar reformas en la administración pública? ¿Cómo de estos desafíos, cómo estos desafíos se pueden superar? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero la mayor parte de los problemas en los gobiernos centralizados es el tema de la falta de presupuesto. Entonces, el Estado Nacional como tal únicamente se fija en la eficiencia administrativa. Entonces, si el municipio de tal cantón, de X cantón, del 100% de los recursos asignados en el 2023, por ejemplo, solamente cumplió el 70%, el 30% que no cumplió, no lo asignó, no lo ejecutó, el gobierno le quita y eso le da a alguien más. Entonces, primero, que la autoridad o las autoridades puedan saber en dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. Segundo punto, cuando el dinero no alcanza, tenemos este método del monto B, que es para la asignación de recursos, por tema fronterizo, por tema de pobreza, por tema de esfuerzo administrativo, entre otros, que igual es difícil que se les dé, pero no es imposible. Entonces, mientras más se trabaje, es mejor. Y obviamente no únicamente fijarse en esos recursos. Tenemos también cooperación internacional que sería importante también topar en otro módulo. Tenemos otros mecanismos como hermanamientos entre ciudades para dar liquidez internacional entre municipios y lo cual hace la satisfacción de necesidades. O quizás dar obras. En la provincia de Loja, Cantón Loja específicamente, Parroquia Quinara, tiene agua potable porque un alcalde lo que hizo a través de un hermanamiento entre ciudades fue de que se le dé una planta de tratamiento de agua potable para la parroquia de Quinara y el municipio de Loja como que es dual, ¿no? El municipio, esto lo hizo el municipio de Loja de Granada, dio la planta de agua potable para Quinara y el municipio de Loja de Ecuador al municipio de Loja de Granada en España le dio en cambio el modelo de gestión de la clasificación de la basura. Entonces también hay que tener que se nos abra la mente, que se abra la mente a las autoridades y ustedes, queridos compañeros participantes del curso, como futuras autoridades tienen que tener en cuenta eso, no solamente ser bonita, ser bonito, ganar votos, sino ir preparados. Perfecto. Bueno, te agradecemos inmensamente, estimado David. En realidad ha sido una conferencia magistral. La última que tenemos en estos módulos. Ustedes están próximos ya a graduarse una vez realizada la evaluación. Y bueno, una vez más quiero agradecerte, estimado David, por estar presente aquí esta noche. Y bueno, invitarles a todos quienes quieran posterior especializarse en el tema de administración pública. Aquí tienen pues a uno de los ingenieros que básicamente conoce mucho de este tema. Voy a abordar solamente el tema de la evaluación. Estaban viendo en pantalla la evaluación. Les invitamos a cada uno a realizarlos a través del link que ha sido enviado en el chat académico. Y justamente las respuestas están conforme a todas las diapositivas que se han venido suscitando a lo largo de cada uno de los módulos y es indispensable que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Una vez que ustedes resuelvan, tienen que comunicarse con la asesora con sus nombres y apellidos para que puedan darle la información necesaria para emitir los certificados. Quienes quieran asistir de forma presencial y quienes puedan, quienes nos acompañen en la ciudad de Loja,
pueden asistir el día lunes 5 de agosto en el salón parroquial. Están invitados, inclusive los ponentes, David, invitadísimo, para asistir a Puyango con las autoridades pertinentes para que puedan hacerse acreedores de forma presencial del certificado, pero deberán ustedes colocar la información si van a asistir o no, y en el caso de que no puedan asistir, su certificado igualmente será emitido de forma electrónica, ¿no? Cualquier asistencia que quieran en temas de las preguntas lo pueden hacer a través de su asesora académica a nivel del chat, ¿no? De WhatsApp, que siempre suele estar escribiendo. Eso, y bueno, agradecerles en realidad a todos por unirse, agradecerles por estar presentes. Para nosotros ha sido un evento bastante importante en el que se formaron y desde Líder Club pues muy gustosos también de seguir atendiendo en diferentes capacitaciones, en diferentes temáticas. Un fuerte abrazo a todos los que están aquí presentes y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.